Bueno, nuevamente buenos días, good morning para todos. Seguimos con nuestros webinars en español, webinars gratuitos que ICOM ha decidido realizar para esta temporada un poco difícil, insisto, en condiciones sobre todo de conectividad a internet, porque creo que ya estoy cansado. Para ustedes es cansón que yo lo repita tanto. Ando en una zona bastante difícil de cobertura y eso ha impedido pues que se realice sin novedades este tipo de webinar. Si digo sin novedades es porque en ocasiones ustedes podrán encontrar que se sale la pantalla principal, quedamos sin audio, etcétera. Entonces, nuevamente, buenos días. Alguno que me confirme que me estén escuchando correctamente en este momento y daríamos inicio al webinar de Banda Marino. Muy bien, ok. Entonces, para los que acaban de llegar, les decía hace 2 minutos a los que ya estaban presentes que vamos a hacer un webinar relativamente ligero, y digo ligero porque no va a tener mucha profundidad en cuanto a características y técnica, condiciones técnicas del portafolio que vamos a presentar, y más cuando se trata de un portafolio tan amplio. El portafolio marino de ICOM es uno de los portafolios más amplios que se tienen en el mercado. Probablemente algunos de ustedes que han estado desde tiempo atrás trabajando con otras marcas reconocen a ICOM no tanto por el portafolio comercial o el portafolio profesional de Land Mobile Radio, sino más bien lo conocen por otros portafolios como el portafolio marino o el portafolio aéreo, e incluso por el portafolio de HF. Muchos de ustedes serán radioaficionados y han encontrado que pues ICOM se desempeña muy bien en el ámbito de radioaficionados. Entonces, insisto, el portafolio marino es muy extenso, y trate de extraer algunos de los tal vez más importantes equipos que tenemos ahora, sin incluir desafortunadamente algunos equipos como son los radares y demás equipos que no son radios de doble vía. Esto debido a que, insisto, por tiempo, también por condiciones de disposición, pues es un poco más complicado. O lo vamos a dejar para otro webinar y así pues tener tema subsiguiente para estos días. Entonces, dentro del portafolio marino encontramos que cualquier embarcación que se encuentre hoy en día regulada, es obligatorio para estas embarcaciones el uso de radios marinos de diferentes condiciones, ya sea de tipo portátil o ya sea de tipo de montaje fijo sobre la estructura del barco. Esto también dependiendo de algunas características avanzadas que tiene cada uno de los radios. Entonces, encontramos que embarcaciones de tipo pesquero, embarcaciones de placer, embarcaciones de transporte de pasajeros, etcétera, embarcaciones de trabajo y carga, son básicamente los que están obligados. Es impositivo por parte de las autoridades marítimas internacionales el uso de equipos de banda marina, equipos diseñados para la banda marina y equipos que cumplen la marina se encuentran en la banda de VHF. Entonces, al encontrarse en la banda de VHF, para muchos es fácil. Es decir, como es un radio de VHF, yo simplemente le pongo un radio terrestre, un radio comercial profesional terrestre a las embarcaciones y ya funciona.
resulta que no es tan fácil. Puede que funcione, puede que le programen la frecuencia y haga las características especiales que tiene en modulación y en frecuencia los radios, pero no cumple con las regulaciones internacionales. Luego es un error, y lo digo debido a que la gran mayoría de los que estamos participando en estos webinars somos proveedores de sistemas de comunicaciones de nuestros usuarios finales. Usuarios finales dentro de la sala, de una u otra forma, pues la proveeduría o el ser asesores de comunicaciones para muchos de las empresas que encontramos en el mercado. Entonces, insisto, es gran error pensar que un radio comercial, que un radio LMR, la Mobile Radio, sirva para uso de instalaciones o de embarcaciones que es para ellos obligatorio el uso de radios en la banda marina. Dando paso a esto, entonces encontramos que dentro de las funcionalidades que deben cumplir algunos de los radios o algunas funcionalidades que ha implementado ICOM y se han vuelto estándar en el ámbito marino, está la funcionalidad de flotar. Muchos de los equipos hoy en día en el ámbito marino es obligatorio que cumplan con la funcionalidad de flotar. Esta funcionalidad de flotar nace mucho tiempo atrás y ICOM fue uno de los primeros fabricantes, si no el primer fabricante, que hizo un equipo marino con la funcionalidad de un equipo al agua, en este caso un radio portátil, que son más fácil podrían llegar a caer fuera de borda. El radio no se sumerge, el radio inmediatamente flota, luego eso indica lo hermético que es el radio. Tiene capacidad de flotar tanto con la batería y con la antena y con el belt clip o con el gancho de colgado en la cintura. Inmediatamente toca el agua, el radio también de forma inmediata empieza a emitir una luz roja, tanto en el teclado como el backlight del display genera esta luz y va a permitirle a cualquier usuario, ya sea en el día o en la noche, que observe dónde está su equipo, su portátil. Entonces, una de las características importantes. Esa luz roja, pues obviamente es bastante fácil de visualizar debido a que por contraste de colores y demás, pues se sabe que la luz roja genera mejor visualización en el ojo del ser humano. Otra de las características que deben tener los radios, especialmente los radios que se encuentran de montaje fijo en las embarcaciones, son las funcionalidades de DSC. El DSC es una funcionalidad de llamada de tipo selectivo. Esta llamada de tipo selectivo generalmente se hace cuando las embarcaciones están entrando a puerto, cuando se quiere comunicar una embarcación con otra. Y bueno, yo creo que dentro de la audiencia tenemos gente que es experta en el ámbito marino. Yo no lo soy y hay que confesarlo. Yo simplemente conozco el producto, sé el manejo del producto, pero la operación o las metodologías realizadas o obligatorias en el ámbito marino son pues propias, obviamente, de aquellos que son marineros, que son personas expertas en el mar.
y que conocen pues todas estas regulaciones. Insisto, no lo soy yo, pero sí pues más o menos puedo dar una idea del cómo se utiliza. Entonces les decía, los radios tienen la capacidad de las llamadas DSC. Estas llamadas DSC en muchas ocasiones requieren el geoposicionamiento. Luego por eso también tendremos que tener en obligatoriedad hoy en día en el mercado radios que incluyan GPS y que puedan enviar esa información a través de algunas de las llamadas, ya sea simplemente de ubicación o llamadas de tipo selectivo, o otras llamadas que son las llamadas de distress. En este caso, las GMDSS, que son el Global Maritime Distress Safety System. Estas llamadas son básicamente utilizadas única y exclusivamente cuando la embarcación está en emergencia. Si se dan cuenta en la foto, este radio tiene una cobertura específica sobre un botón destinado única y exclusivamente para este tipo de llamada, que se llama la llamada de distress. Esa llamada de distress envía la ubicación específica de la embarcación. El radio, al ser instalado dentro de la embarcación, es obligatorio que tenga un número de identificación específico, en este caso un DSC. Ese número de especificación o ese número de identificación específico es único prácticamente en el mundo, y esto equivale a que si esta embarcación tiene procesos de navegación en diferentes latitudes, si el barco llegase a entrar en un proceso de emergencia, cuando se presiona el botón de distress, las entidades marítimas regulatorias, los cuerpos de emergencia y rescate y demás, tendrán la posibilidad de recibir esa señalización en un formato estándar a nivel mundial y saber qué tipo de embarcación es, quién es el dueño de la embarcación, cuál es el color de la embarcación, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante, insisto, que los radios cumplan con unos determinados aspectos regulatorios internacionales que no los cumplen los radios terrestres convencionales. El otro es el MMSI. Este MMSI permite también el envío estándar de mensajes de tipo digital en cualquiera de las bandas. Tenemos radios no solamente en la banda de VHF, sino también en otras bandas como lo es HF y MF. Bandas que son utilizadas básicamente por embarcaciones transatlánticas o embarcaciones transoceánicas, aquellas que en medio del mar, en medio de un cruce entre continentes, pues no tienen comunicación, utilizan radios de HF que tienen una propagación lo suficientemente amplia para que puedan tener comunicación de tipo rebote ionosférico. Es decir, la señal sale del radio, choca con la ionosfera y puede rebotar largas distancias, logrando así comunicarse de un continente a otro sin ningún inconveniente. Dentro de estas funcionalidades avanzadas también tenemos el Aquaquake, que lo hemos repetido en muchos de los webinars. El Aquaquake es una patente de ICOM que permite que los radios, especialmente cuando sufren de humedad o están desprotegidos, están instalados en una parte expuesta al agua, cuando al radio le ingresa, y disculpen en la foto, no, esto lo tomé fue de un video que dura 3 minutos y pues no se justificaba pasarlo. Cuando el radio sufre humedad, pues simplemente decíamos que tanto el micrófono como el parlante se llena de agua y pues existe una posibilidad de expulsar por parte de la funcionalidad de Aquaquake, expulsar esa agua
que tenemos dentro del parlante del micrófono. Tal vez esa segunda foto se ve un poco mejor, en donde se ve la acción, que en este caso es presionando los dos botones de la parte inferior del teclado para que él genere la expulsión del agua, en este caso del parlante y del micrófono. Los radios en la parte marina tienen obligatoriamente que ser completamente protegidos contra partículas sólidas. Por eso en la escala de radios marinos no se contempla y se pone una X en el estándar de protección, en este caso el Ingress Protection, que es el estándar de equipos electrónicos contra ingreso de partículas sólidas y líquidos dentro de la electrónica del equipo. En este caso, lo que corresponde a partículas sólidas está completamente sellado, por eso colocamos una X, y tenemos equipos que cumplen con estándar 6 o X7 o X8. En este caso el X6 simplemente son equipos que soportan chorros de agua a presión 360 grados en el equipo. Tenemos equipos IPX7 que son sumergibles, 1 metro de profundidad hasta por 30 minutos, y tenemos X8 que son equipos que incluso se pueden operar debajo del agua. Una cosa es operarlos, otra cosa es que funcionen. Y esto sí tiene que ver mucho en cuanto a la propagación de las señales inalámbricas bajo el agua. Entonces, esto es simplemente si alguien cayó dentro del agua y presiona. Mientras sale a flote, presiona el botón de distress, al presionarlo, pues que no vaya a generar ingreso de humedad dentro del equipo, ingreso de líquidos dentro del equipo. Eso es lo que quiere decir cuando se dice que puede ser operado bajo el agua, no necesariamente que las personas estén hablando debajo del agua, no hay esa capacidad. Otra de las funcionalidades avanzadas que tenemos es la adición de algunos digamos, filtros y mejoras en el audio. En este caso, el ecualizador de audio nos permite a nosotros, de una u otra forma, dentro del equipo, nivelar o balancear los tonos bajos hacia tonos un poco más agudos o los tonos agudos hacia tonos un poco más bajos. Esto es porque en los idiomas a nivel mundial es difícil encontrar que todos hablemos con los mismos tipos de tonalidades, y adicional a esto hay lenguajes o hay idiomas en el mundo que la mayoría de sus tonos son agudos y hay que bajarlos un poco, ¿no? Hay que poner esos tonos un poco más bajos para que puedan ser entendibles, o viceversa, hay tonos muy bajos y necesitan agudizarse un poco. Entonces este ecualizador de audio genera ese tipo de mejora en el audio de los equipos. El otro es el control automático de volumen. El radio tiene la capacidad de detectar, y por eso tal vez la foto que coloco allí, cuando estamos en un cuarto de máquinas hay un ruido, un sonido bastante alto, simplemente el radio tiene la capacidad de subir o bajar el tono del volumen, el nivel de volumen de audio. Tenemos también el cancelador de ruido activo. El cancelador de ruido activo es aquella funcionalidad que nos permite eliminar ruidos externos. Volvemos con la misma imagen. En la misma imagen, disculpen, en la misma imagen encontramos que, digamos, en un cuarto de máquinas, en un radio que no tenga un cancelador de ruido activo, fácilmente se va a combinar el ruido del motor, el ruido de las máquinas, el ruido de una turbina, etcétera, etcétera, se va a combinar con la voz y ese audio
y ruido modulados van a pasar hacia otra persona que seguramente no se encuentre en esa posición. Entonces, ¿qué sucedería? Simplemente con el cancelador activo de ruido, elimina todos estos ruidos que no corresponden al rango de frecuencias de tonos de la voz, para que digamos, la voz pase de forma limpia, o las frecuencias de la voz pasen de forma limpia, filtradas, y no se escuchen esos ruidos externos. Tenemos escala. Traté de escoger solamente algunos modelos, como les decía al principio, unos modelos de radios portátiles, los cuales los voy a poner en una línea ascendente versus su valor y su desempeño. Entonces, digamos que el radio no lo llamemos de más bajo precio, sino de más bajo nivel en características, y por ende, al tener menores características, puede que tenga menor precio, es el ICM 25. Algunos que me atendieron en los webinars iniciales, les contaba un poquitito con respecto a los modelos. Entonces, en este caso, el modelo, cuando se nombra IC, quiere decir que es un radio ICOM. IC siempre significará ICOM, y la M significa que es marino. En los radios de tipo profesional, la letra que va inicial al modelo es F, y en los radios aéreos será la letra A. Para los radios de amateur podría ser sin letra, o podría ser con la letra U, la letra V o V corta. Entonces, simplemente es para que lo tengan en cuenta. Y en este caso, los modelos, ya aquí no hay un parámetro estricto para los modelos, al menos que sea importante de nombrar. Muchos de ellos, pues dependiendo de las características, pero en este caso no son importantes de nombrar, simplemente la letra M. Entonces decíamos, el más bajo en nivel, en este caso menores características y probablemente de menor precio, es el ICM25. Tenemos otro modelo que es el ICM37, y vamos ascendiendo en cada uno en características con el ICM73, el ICM85, que es uno de los radios más nuevos que tenemos en el portafolio, y el radio final, el radio de más altas características, de más alto nivel, con mayores características en el portafolio, es el ICM93D. Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de ellos con algunas características técnicas. No necesariamente vamos a explicar todas, porque si no, no nos daría el tiempo. Entonces, hablando del ICM25, encontramos que el ICM25 fue uno de los radios pioneros en estas condiciones de flotar y destellar bajo, pues cuando entra en contacto con el agua. Este destello, pues ya lo nombramos, es una de las funcionalidades importantes, especialmente cuando el equipo pues no solamente cae en el agua, sino probablemente es de noche, pues va a ser muy difícil ubicarlo. Incluso en el día, pues nos da una posibilidad de ubicación un poco mayor que si no tuviera ese destello tanto en el teclado como en la pantalla. Tiene la funcionalidad de Aquaquake, que la acabamos de explicar. Tiene canal del clima. Esto es una funcionalidad que generalmente se incluye en los radios marinos, en donde hay un par de frecuencias específico, un canal específico internacionalmente demarcado, en donde existe unos prompts de un operador o de una operadora, dependiendo de la zona del mundo en que se encuentra, que continuamente está dando las condiciones del clima. Esto es bastante útil, insisto, pues para la gente en navegación. Por regulación
y por obligatoriedad también los radios deben tener acceso directo al canal 16, que es el canal de emergencia, siempre que se presione el botón azul que está en la parte izquierda del teclado, en la parte superior izquierda del teclado. El radio, independiente en el canal que se encuentre, va a cambiarse al canal 16 y esto va a permitir que las personas hablen en condiciones de emergencia. En algunos países he encontrado que en puerto, cuando hacen aproximación de la la embarcación a puerto, utilizan el canal 16 simplemente para para coordinar la aproximación. Curiosamente, esto no debería utilizarse sino única y exclusivamente, insisto, para condiciones de emergencia. Tiene un audio superior, en este caso generalmente estos equipos se utilizan en condiciones pues, de campo abierto o no bajo una cubierta específica, entonces tiene una potencia de audio de 550 milivatios. Es IPX7, quiere decir que es sumergible hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. Eso es lo que dice la norma, no necesariamente al minuto 31 el radio se daña, sino simplemente es lo que dice la norma y nosotros estamos cumpliendo y sobrepasando sobre el tema de la norma. Y estos radios tienen un puerto USB estándar en la parte lateral para utilizar cualquier tipo de cable de carga. Esto es básicamente indicando pues, que no necesitamos un cable marca Icon con X o Y características, sino que cualquier cargador hoy en día de un celular convencional puede funcionar para cargar el equipo. Pasemos al siguiente modelo. El siguiente modelo es el IC-M37. Es un radio también con el anterior modelo, que fueron los pioneros en el proceso de flotar y parpadear. Tiene la funcionalidad de Aquaquake. Aparte del canal de clima, tiene un canal de alertas. Esto ha ido migrando muchas veces, en donde han tratado de separar, o si se vienen de otras zonas, en algunas zonas del mundo es obligatorio tener división entre lo que es el clima y las alertas del clima. Entonces, el radio pues se acomoda a estas regulaciones internacionales independiente de la zona del mundo en que se encuentre. Tiene acceso directo al canal 16 de emergencia. Este audio es un poco mejor, tiene 700 milivatios, es IPX7, que significa lo mismo el IP67, sumergible hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. También carga la batería por puerto USB y este radio guarda un histórico de los canales. Esto permite un fácil acceso, simplemente el despliegue de los botones hacia arriba abajo de los últimos canales utilizados para que pues, de la familia anterior, pues termina siendo un poco más difícil, un poco más complicado el tener que estar desplazándose entre cada uno de los canales. Pasarse del canal, no sé, 8 al 16, etcétera, etcétera. Entonces, esto, insisto, sería una facilidad para el usuario como tal de la radio. El siguiente modelo es el ICM-73, un radio un poco más grande, con mayores características, es más ergonómico, la pantalla es mucho más grande, fácil de visualización, se dan cuenta la disposición del teclado y demás, es un poco
poco mejor. Al ser más ergonómico, pues da mayor maniobrabilidad por parte del usuario. También tiene la funcionalidad del AquaQuake. En este radio tenemos la funcionalidad de Box con accesorio y sin accesorio. La funcionalidad del Box es la que nos permite de alguna forma hacer PTT, de transmitir en el radio sin necesidad de presionar el botón de PTT. Entonces, pues para algunas personas que requieren de tener las manos libres, es muy importante el uso del Box. Tiene canal de clima y de alertas de clima, que ya vimos que es, acceso directo al canal 16 de emergencia. Tiene condiciones de audio superiores, en este caso tiene un amplificador de volumen, un amplificador de audio, que lo explicamos en las funciones avanzadas, o lo expliqué en las funciones avanzadas, donde decimos que simplemente el radio tiene la capacidad de subir o bajar el volumen dependiendo del ruido ambiente. Tiene cancelador de ruido que permite eliminar los ruidos ambientes, y el ecualizador, que es la funcionalidad de nivelar los tonos de agudos a bajos, de bajos hacia agudos. Este tiene una protección superior contra el ingreso de líquidos, en este caso de agua. Tiene la máxima protección del mercado, que es IP8, X8. El IPX8 pues permitirá el equipo que se sumerja en el agua hasta por 2 horas, más de 2 metros de profundidad, e incluso se puede operar bajo el agua el equipo. Y la última funcionalidad de este equipo es la grabación de voz. El poder de una u otra forma almacenar tanto recepción como transmisión. Esto es muy importante en algunas maniobras de puerto. En algunas maniobras de puerto se hace, prioritario que el equipo tenga este tipo de grabaciones de voz, para evitar que algunos usuarios de los radios digan: no, a mí nunca me dieron la orden que me dieron fue una diferente, etcétera. Entonces, con estas condiciones, básicamente lo que se logra es que se tenga, datos forenses en caso de un siniestro. Y digo, un siniestro es que fácilmente un operador de una embarcación, un capitán de una embarcación, podría recibir una orden errada por parte de puerto y colisionar contra otra embarcación, si no está el práctico tomando el control de la embarcación. Incluso en muchas ocasiones se ha dado que el mismo práctico, el mismo capitán de puerto, ha tenido inconvenientes porque recibe una instrucción errada por parte de las personas que están en tierra. Uno de los nuevos modelos es el ICM85, es un modelo que salió hace relativamente poco tiempo, hace unos cuantos años apenas. Calculo yo que no más de 3 años. Es un radio bastante compacto, ergonómico, es un radio bastante cómodo, liviano, muy robusto, y de hecho hoy ha sido catalogado como uno de los radios más pequeños y livianos del mercado. Entonces, en la banda marina, esto pues lleva a que a mucha gente le ha gustado el uso de este radio. Este radio, aparte de sus funcionalidades obligatorias dentro de la banda marina, también puede ser utilizado en Land Mobile Radio como un radio terrestre. Esto quiere decir que el radio tiene capacidad hasta de 100 canales. Land Mobile Radio tiene sistemas de emergencia como hombre caído, trabajador solitario, hombre fuera de borda,
que son funcionalidades, tal vez la única que no hemos visto es la de hombre fuera de borda, pero haciendo un repaso, el hombre caído es simplemente cuando el radio toma posición de horizontal, siendo su normal funcionamiento en posición vertical. El radio emite un sistema de emergencia que lo transmite a través de una llamada prioritaria y de emergencia. Trabajador solitario, aquellos trabajadores que tienen que estar aislados de un grupo de trabajo, el radio les recuerda eventualmente periódicamente, perdón, les recuerda que deben comunicarse con su central de monitoreo o su central de gestión o su contact center, y si no lo hace el usuario, simplemente el radio genera una llamada de emergencia también dentro del sistema de emergencias que tenga en ese momento, en este caso un puerto o cualquier tipo de sistema instalado. Y el hombre fuera de borda es básicamente como lo indica su nombre, es cuando el radio tiene una aceleración específica, cambia su estado de aceleración de estar en una velocidad promedio bruscamente cambia esa velocidad y entra en contacto con el agua o simplemente cambia, insisto, la aceleración del radio. El radio genera una llamada de emergencia, una alarma, una situación de emergencia, en donde indica que por alguna razón el radio cambió su estado normal de funcionamiento. Tiene scrambler o tiene encripción dentro de sus comunicaciones. Esta es una encripción específica básica de 15 bits. Por obvias razones, funcionará solamente con radios que tengan las mismas características de encripción, de scrambler. Esta es una encripción en donde, disculpen, dije 15 bits, no es correcto. Este scrambler es simplemente una funcionalidad que tenemos de inversión de la fase. La inversión de la fase no necesariamente son 180 grados, sino que se podría mover la fase de la señal en la modulación 90, 105 o simplemente un porcentaje o un ángulo, no necesariamente, insisto, 180 grados. Entonces, esto indica que si a un radio se programa con esta funcionalidad de scrambler y existe otro radio dentro de la flota que no tiene la funcionalidad de scrambler, pues simplemente el otro radio no podrá decodificar correctamente la señal o de modular correctamente las conversaciones. Tenemos lo que ya les había dicho, la programación de hasta 100 canales Land Mobile Radio en VHF. Estos canales terrestres profesionales son analógicos por obvias razones. Los radios marinos son de tipo analógico por el tipo de modulación y demás. Y básicamente por eso solamente se pueden programar con subtonos analógicos o subtonos digitales. También tiene el Aquaquake, el IP67, sumergible 1 metro de profundidad hasta por 30 minutos. Y hoy ya tenemos el modelo intrínsecamente seguro. Este modelo intrínsecamente seguro viene con certificación UL, lo que permite que el radio pueda trabajar en ambientes o en atmósferas potencialmente explosivas, atmósferas controladas potencialmente explosivas. Entonces, fue un requerimiento que se tenía desde hace algún tiempo atrás. Tal vez los que estuvieron conmigo en el webinar del ICF52D, les nombraba que no es fácil para nosotros el adquirir estas certificaciones, no porque no tengamos la tecnología. Este radio fue planeado como intrínsecamente seguro prácticamente desde que salió hace 3 años atrás o un poco más, prácticamente desde que salió, pero el laboratorio certificador
en este caso el Underwriter Laboratories, que es el que da la certificación UL, se demoró casi los 3 años para entregarnos la certificación. Entonces, por eso hoy, dentro de los modelos marinos que tenemos en el mercado, estamos haciendo bastante énfasis sobre este, que es el único que hoy realmente tenemos en el ámbito marino. El siguiente modelo es el IC-M93D. Es un radio de características superiores, es el radio de más alto nivel que tenemos en la parte marina. Es un radio que tiene todas las funcionalidades avanzadas que hemos nombrado hasta el momento. Probablemente no las escribí todas, pero sí, tiene todas las funcionalidades de flotar, del aquaquake, el cancelador de ruido, el amplificador de audio, todo lo que ustedes, o todo lo que ya dije en las láminas pasadas, lo tiene este radio. Tiene un display de alto contraste que puede recibir luz directa del sol y no va a cambiar su iluminación, es decir, fácilmente se va a poder leer independiente de que caiga el rayo de luz de forma directa. Esto es porque existe una tecnología que se llama TFT, una tecnología que salió hace algunos años al mercado, que es básicamente, en vez de cristal líquido, que son las normalmente usadas pantallas para los radios de doble vía, se utiliza una pantalla tipo LED. El TFT es Thin Film Transistor, quiere decir transistores emisores de luz, o sea, una pantalla LED. LED también en su sigla en inglés es un transistor emisor de luz. Entonces, por esto, esto sería una pantalla LED y por ende, pues no tiene afectación sobre la luz del día ni la luz del sol si pega de forma directa. Este radio ya tiene GPS integrado, pues dará la ventaja que nos permitirá el envío de coordenadas geográficas y de podernos vincular o poder vincular el radio sobre sistemas que utilicen geoposicionamiento periódico, es decir, cada X minutos, cada X tiempo, que pueda enviar la información a este sistema de gestión y de control. Cumple con un estándar de la ITU, la International Telecommunications Unit, que obliga a algunos radios marinos a que tengan una clase específica o que pertenezcan a una clase específica. En este caso, pertenecen a la clase D, que es el botón de distress, que tengan obligatoriamente un botón dedicado para la emisión de llamadas de emergencia que no solamente envía el ID del radio, en este caso el radio pues no, tiene que estar ligado al ID de una embarcación, tiene que tener el nombre de la embarcación, el nombre del propietario, propiedades y demás condiciones que les había comentado en las funcionalidades avanzadas. Y tiene otra característica, es que tiene RX de canal 70. Les decía también que algunas personas están utilizando el canal 16 para propósitos que no son de emergencia. Luego, hoy en día, en muchas zonas del mundo se está utilizando el canal 70 para emitir por allí instrucciones de emergencia, situaciones complejas de emergencia. Y entonces este canal tiene la capacidad de recibir esas señales a través de emergencia. Al ser con GPS integrado, también tiene la capacidad de emitir o integrar señales de diferentes sistemas de geoposicionamiento, como lo son los sistemas GNSS, que es Global Navigation Satellite System,
y puede entregar esa señalización a diferentes sistemas de posicionamiento, el convencional de posicionamiento global, que es el GPS, o el GLONASS, que es también un posicionamiento de un estándar que salió en Rusia, otros sistemas como el QZSS, que es muy utilizado en la parte marina, que es el Quasi-Pseudo Satellite System, y el SBAS, que es también un sistema basado en posición satelital. Entonces, cualquiera de estos sistemas son aptos, insisto, o el sistema interno del radio puede conectarse a cualquier sistema que tenga cualquiera de estos estándares. Hay puertos, hay algunas dependencias marítimas, etcétera, que utilizan uno u otro sistema. Entonces, por eso el radio está apto para poderse vincular a estos sistemas de gestión y de monitoreo y control. El radio no solamente es un radio convencional con el cual se puede hablar o con el cual se puede emitir señales de geoposicionamiento, sino que también tiene la capacidad de navegación. Entonces, una embarcación pequeña, una embarcación que no esté obligada a tener un radio de montaje, un radio base como tal, un radio grande, podría estar utilizando un radio portátil como este, y el capitán de esa embarcación podrá, a través del sistema de navegación, poner puntos de interés, trazar una ruta de navegación específica y pues obviamente estar salvaguardado en condiciones probablemente de navegación nocturna y cosas de esas, o cuando tiene dificultades con respecto a las condiciones de clima, condiciones del mar, y pueda pues fácilmente dirigirse a uno u otro punto. Entonces, les decía, este es uno de los radios más avanzados y esta funcionalidad solamente se encuentra en radios de alta gama. Pasando a los equipos de montaje o los radios base, que son los que generalmente están ubicados dentro de las embarcaciones. Algunos le dicen radios móviles. Básicamente el nombre que nosotros le tenemos para este portafolio son equipos de montaje. Entonces, en equipos de montaje también extraje solamente algunos de los radios. Tenemos un portafolio muy amplio, pues, que no nos daría el tiempo para esto. Entonces extraje solamente unos cuantos. En este caso, el ICM 330, el M30, el M330 o 330G, el M424G y el M605. Este último radio es un radio que consecutivamente desde el año 2017 se ha ganado diversos premios como uno de los radios marinos más versátiles del mercado. Vamos a hablar entonces cada uno de ellos. El ICM 330G es un radio que tiene la funcionalidad de Aquaquake y es IPX7. Quiere decir que puede ser instalado en exteriores, no va a tener problema de que se moje, no va a tener problema de que le caiga lluvia, que le salpique agua, incluso que pueda estar sumergido por 30 minutos a 1 metro de profundidad. Entonces, es un radio que cumple con los estándares, insisto, de tipo marino. No es un radio de VHF convencional, sino es un radio única y exclusivamente para la banda marina. Al tener GPS integrado, pues fácilmente se va a poder unir a sistemas de GPS, GLONASS y SBAS, que son los sistemas hoy en día más utilizados para el control de embarcaciones por parte de las autoridades marítimas. Es un clase D, luego tiene un botón dedicado para las llamadas de distress,
y tiene la capacidad de recepción en el canal 70. Les decía que es básicamente utilizado para condiciones de emergencia. Recibe canales de clima y el canal de alertas de clima. Son canales que ya están estipulados dependiendo de la región del mundo. No en todas las zonas del mundo es el mismo canal. En algunas zonas es un canal diferente a otras. Entonces, el radio o todos nuestros radios marinos vienen con programación de más o menos unos 176 canales, si no estoy mal, y probablemente esté errado en el número, pero son alrededor de unos 176 canales que tienen los radios marinos, algunos de ellos para paso por repetidor, la mayoría de ellos son canales tipo punto a punto. Insisto, esto se hace por regulaciones internacionales y no es un radio de VHF. El acceso directo al canal 16. Disculpen, volví a salirme de acá. El acceso directo al canal 16 es una obligatoriedad de todos los radios marinos, el tener un botón dedicado para acceso directo a este canal. Entonces el usuario puede estar ubicado en cualquier canal dentro del equipo, a cualquiera de los ciento y tantos canales que puede tener un radio de estos, y al presionar este botón se iría directamente al canal 16. Tiene... Disculpen que volví a salirme. Pasamos al ICM424G, es un radio un poco de más condiciones técnicas. Es un radio que tiene GPS integrado, recepción y transmisión de llamadas DSC con posicionamiento. Esto quiere decir que puede desplegar en pantalla una llamada de emergencia. El anterior modelo no lo hace. Entonces, si este radio se encuentra relativamente cerca a una embarcación que está en estado de emergencia, el radio puede desplegar en pantalla qué embarcación es, cuál es el tipo de embarcación, cuál es el tamaño, el ID, etcétera, y pues hoy en día este radio es utilizado mucho por aquellos embarcaciones de guardacosteras, grupos de rescate y demás, pues por estos condicionamientos. Tiene cancelador de ruido, ya dijimos que es para aislar ruido, y por eso también es utilizado en estos cuerpos de emergencia y de rescate, debido a que cuando encienden la sirena, pues que el ruido de la sirena no se mezcle con las características del radio, de la voz, perdón. Tiene conectividad NMA 0183. Este es un estándar de comunicaciones de tipo marino. Esto es una normatividad marina que permite comunicar cualquier equipo de tipo marino, independiente de cuál sea el fabricante. Entonces, al tener esta conectividad, nos va a permitir extraer los datos, ya sea de geoposicionamiento, ya sea de llamadas de emergencia, etcétera, los va a poder transmitir a través de este puerto de comunicaciones, o conectar otros dispositivos, como el caso de radares o de pantallas de posicionamiento. Hay pantallas que permiten transaccionar con estos mensajes digitales, o estas llamadas de emergencia, permiten transaccionar para ver gráficamente en una pantalla, especialmente para un capitán de un barco. Es bastante útil poder visualizar qué embarcaciones se encuentran cerca, cuál es su ubicación dentro de la zona que están teniendo, o, insisto, radares que van a permitir la ubicación de
por decir algo, de un islote o de una otra embarcación o de un banco de peces, etcétera, para evitar pues que la embarcación choque contra estos. El Aquaquake, que son prácticamente una funcionalidad que tenemos en todos nuestros equipos, ya dijimos, nos permite utilizar este radio en exteriores y cuando se llene de agua, pues simplemente poder expulsar tanto del micrófono como del parlante esos residuos de agua que no permiten el paso adecuado del audio. Es IPX7, luego es sumergible hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. Y tiene canales de clima y canales de alerta de clima. Y el protagonista, como les decía, de estos radios marinos es el ICM 605, un radio que ha ganado el premio NMEA consecutivamente desde el 2017. Considerado uno de los radios marinos más versátiles del mundo. Tiene características bastante diferentes a los demás, como esta de poder configurar, hasta 3 estaciones de trabajo, 3 estaciones de radio, poder colocar uno en la cabina de mando, otro en la cuarto de máquinas, otro en la cubierta, sin ningún inconveniente. Tenemos cables extensores para esos paneles frontales adicionales que nos permiten ampliarlos en algunos de los casos, y esto por favor dejémoslo como entre paréntesis, no lo tengo confirmado. Nos da hasta 50 metros de distancia. Tengo que confirmarlo porque en alguna búsqueda que hice rápida de estos accesorios hace un poco tiempo, teníamos que el cable más largo que hoy tenemos en el mercado es de 15 metros de longitud. Y digo hasta 50 es porque es un cable especial que creo que no lo tenemos hoy en día disponible para la venta, pero lo hemos realizado para unas condiciones específicas de instalación que tiene hasta 50 metros de distancia. ¿Esto es por qué? Porque hay que balancear los niveles de tensión, hay que balancear las impedancias y demás, y por eso no se puede cualquier cable. O alguien diga, no, es que yo lo corto en la mitad y lo extiendo 40 o 50 metros, porque los niveles de tensión pues van a variar, los niveles de impedancia van a variar, entonces por eso no se puede cualquier cable, cualquier longitud. La pantalla es de gran tamaño, con tecnología TFT. Esto indica que le puede dar los rayos de forma directa y no va a tener variaciones. Y hay un modo nocturno. Este modo nocturno nos cambia la apariencia del display. En vez de tenerla en fondo blanco, nos cambia a fondo oscuro para darle un contraste adecuado debido a las condiciones de una luz tenue en la noche. Este equipo puede ser conectado a sistemas NMA 0183 y NMA 2000. Luego pues vamos a poder hacer intercambio de datos, de reportes y demás cosas con diferentes sistemas, independiente de qué fabricante sean. Esto es un estándar internacional marino, entonces esta conectividad pues se puede dar sin ningún inconveniente. Como es un radio que permite en su display la navegación, si se dan cuenta en la foto en la parte izquierda, pues tenemos que el radio puede ubicar embarcaciones que hay cercanas, incluso podría detectar proximidad sin que esto sea un radar, ¿no? Este simplemente es la ubicación tomada de la señalización
enviada por radios que tengan también señalización de posicionamiento y demás, que son las llamadas de DSC. Entonces, estos usuarios que simplemente están enviando esta señalización, el radio tiene la capacidad de recibirlas e interpretarlas en pantalla. Tiene todas las demás funciones que hemos visto en los demás radios, el cancelador de ruido, el aquaquake, canales de clima, alerta, acceso directo al canal 16, canal 70 y demás. Entonces, pues suma todas las características que vimos en los radios anteriores. Y aparece también una característica importante que es el de grabación de llamadas. Este puede grabar hasta 2 minutos de conversación, insisto, para aquellos embarcaciones que están recibiendo órdenes de aproximación, órdenes de descarga, etcétera, etcétera, por parte de la autoridad de puerto, simplemente para una confirmación de que ha recibido correctamente una orden y no hay inconvenientes en cuanto a las órdenes recibidas. Algunas personas me han dicho, esto graba muy poquito, son solamente 2 minutos. Una maniobra podría durar media hora o mucho más. Sí, yo sé que esto puede durar mucho más tiempo, sin embargo, hoy estamos viendo cuál es el estándar, y esto se saca de estándares internacionales de tiempo de conversación que tienen entre las dos instituciones. Entonces, es probable que más adelante este tiempo se amplíe sin ningún inconveniente. Ok. También del 4, vamos a tener la posibilidad de conectar nuestros radios marinos hacia plataformas terrestres. Estos plataformas terrestres son sistemas de comunicaciones ya existentes, caso de un sistema AIDAS o cualquier cosa de estas. Lo importante es que muchos puertos requieren este tipo de conectividad, es decir, que puedan desde la embarcación poderse hablar con la gente que hay en plataforma de puerto. Esto es para coordinar grúas o coordinar el personal en tierra, simplemente para evitar que las personas que están en tierra tengan que tener obligatoriamente 2 radios, un radio para esa coordinación en tierra y otro radio para poderse hablar con la embarcación. Entonces, sucede en muchos casos cuando obviamente las embarcaciones utilizan radios muy viejos, etcétera, no tienen la posibilidad de comunicarse con los radios que hay en tierra. Otra de las condiciones es, muchos han utilizado el BPG4 para la interconexión entre puertos. Entonces, simplemente la interconexión entre puertos se hace vía IP, se utiliza los BPG4 y a través de los radios podrían hablar desde cualquier puerto a otro puerto sin necesidad de tener infraestructuras grandes o telefónicas y demás. Y también la integración con otro tipo de sistemas, no necesariamente tiene que ser solamente marinos. Hemos tenido integraciones banda aérea con banda marina, banda aérea, banda marina, banda terrestre o radios comerciales, e incluso sistemas de telefonía IP con protocolo SIP, o incluso voceo o perifoneo o altoparlantes que permiten simplemente desde un radio marino hablar o levantar un sistema de perifoneo sin ningún inconveniente.
creo que esto es, damos paso a las preguntas y respuestas. Hoy creo que me funcionó mejor mi internet sin ningún inconveniente. Debe ser porque el día está menos lluvioso que el día de ayer. Ok, entonces tenemos una primera pregunta por acá. En los modelos con capacidad de grabación debe borrarse de manera manual esos mensajes o automáticamente se sobrescriben. No se borran automáticamente o no se escriben y sobrescriben automáticamente, tanto para escribir o para grabar, en este caso iniciar la grabación, como para liberar el espacio. Es importante que lo haga básicamente el usuario. El usuario tiene que, por condiciones específicas, lo que tengo entendido, y disculparán, de pronto estoy titubeando un poco, digo, es por condiciones específicas de requerimiento de lo que hemos recogido de fábrica, nos han indicado que no sea simplemente de condiciones FIFO, eso es que lo primero que ingresa, lo primero que se borra, sino que sea de condiciones de manejo del usuario del radio. Entonces, por ende, el usuario tiene que ser quien de forma manual encienda la grabación, pare la grabación y también descargue la información o borre la información del radio. La señalización de hombre fuera de borda es una señalización con ID de usuario. ¿Y cuánto tiempo permanece activa? Sí, es una señalización que es con ID de usuario, que está grabado directamente en el radio portátil. Este radio portátil, pues, o una de las condiciones más bien que tienen los radios marinos es que su ID, su identificación, no se puede estar grabando, cambiando, moviendo continuamente. Una de las condiciones es que solamente se permite una grabación inicial y una corrección de ese ID. Después de registrado ese ID, el usuario, que algunos de los radios tienen capacidad de cambiar ese ID por el panel frontal, solamente el inicial y el de corrección. Si por alguna razón se requiere el cambiar ese ID, es imperativo que lo tengan que traer a un centro de servicio autorizado ICOM para que allí con el software de gestión con el software de programación se pueda cambiar ese ID. Entonces, sí, la respuesta es sí, se incluye el ID. Perdón, yo veo otra pregunta por acá. Carlos, interrumpe el canal. ¿Qué audio transmite si el equipo está en el agua? Se transmite una señalización DSC, una señalización de emergencia. Esa señalización de emergencia va a ser transmitida única y exclusivamente a los radios que tienen la capacidad de recepción de DSC. El equipo entra bajo el agua, pero bueno, si la persona no flota, obviamente el equipo seguiría con la persona. Luego se alcanza a tener la posibilidad de que simplemente cuando la persona esté flotando, esta señalización de distress sea enviada. Esta es una situación que solamente sale de distress cuando el usuario vuelve a oprimir el botón. No es una opción que simplemente otro pueda cancelarla. Y si hay una interrupción prioritaria,
pero insisto, es una interrupción que no es a una conversación, sino que sale a un sistema de emergencia específico a través de una señalización que se llama DSC. El portafolio 2020 de ICOM para banda marina incluye los radios M802 y M803. Realmente son equipos que están todavía en producción, son equipos a los cuales todavía les damos soporte, les damos mantenimiento, accesorios y demás, pero son equipos que ya llevan cierto tiempo en el mercado. No se van aún a sacar del mercado, todavía, insisto, se sigue la producción de estos equipos, entonces digamos que la respuesta es sí, todavía continúa dentro del portafolio 2020. A ver, creo que Carlos no me escuchó la parte de cuando se requiere cambiar el ID. Decía que en la programación de los radios, cuando se hace por primera vez, en algunos radios, no quiere decir que sea la generalidad, en algunos radios se permite la grabación del ID del radio una vez en programación o hasta una segunda vez en corrección. Y de allí en adelante, si se requiere cambiar ese ID, es obligatorio llevarlo a un centro de servicio nuestro, si no, no hay posibilidad de cambiarlo. ¿No hay radios marinos en la banda de UHF? No, solamente existen radios marinos en VHF, MF y HF. La pregunta que hace Gerardo, tendría que consultarla, o en este momento no te tengo la respuesta, la verdad no recuerdo la referencia de la antena que nosotros recomendamos. Tendría que de forma privada enviarte esas antenas, y discúlpame por no tener la respuesta en este momento. Muy bien. Sí, está próximo. No hace parte de este webinar. Todo lo que tiene que ver con los receptores transmisores ICE y todo lo que tiene que ver con radares, vamos a tratar de hacer un nuevo webinar si todo sale bien la próxima semana. Por eso tampoco te puedo responder exactamente sobre esto. Ok, ¿alguna otra pregunta? David, no sé si la pregunta es que si todos traen canales internacionales y canales de Estados Unidos. Si es así, sí, la respuesta es sí. Todos los radios vienen con la programación internacional y la programación de Estados Unidos. Algunos vienen activados y pueden ser vistos por el usuario. En algunos otros se necesita hacer un procedimiento, ya sea por teclado o ya sea a través del software de programación, para poder visualizar los canales. Pero sí, todos los radios tienen la capacidad de los canales de Estados Unidos y los canales internacionales. Muy bien. Damos tiempo si hay alguna otra pregunta. Creo que José está escribiendo. Bueno, muy bien.
Señores, mil gracias, que tengan un excelente día. Gracias por la participación en el webinar. Espero verlos mañana. Vamos a hablar un poquitito del portafolio aéreo. Bendiciones, muy buen día. Adiós.